apremiado. Vuelvo a dar la bienvenida a don Fernando Leillano, ingeniero industrial, asesor en el sector energético y oil and gas a nivel nacional e internacional, y nos va a explicar su visión en relación a la ley del proyecto de ley de industria y autonomía estratégica. Ahora sí, cuando quiera. Buenos días. Gracias por venir a escucharme. Bueno, yo les voy a hablar desde un punto de vista muy técnico sobre esta ley, sobre sus 81 artículos. Por cierto, me he leído la ley 3 veces. Es una ley dura de entender, complicada, por las conexiones internas que tienen todos los artículos, ¿no?, entre ellos. Y bueno, yo voy a ir un poco dándoles pinceladas sobre artículos que he cogido, notas que he cogido y les doy mi opinión. Por ejemplo, en el capítulo 2 se dice que se crea el Consejo Estatal de Política Industrial. Se crea el Consejo. ¿Quién lo crea? La ley no dice nada. ¿Qué méritos hay que tener para estar en ese Consejo? Esto no dice nada. ¿Esos méritos serán públicos? ¿O vendrán impuestos? No dice nada. Bueno, pues no entra en el detalle de cómo va a ser este Consejo. Eso sí, dice que va a estar regulado. La ley dice que serán funciones del Consejo participar en la propuesta de la estrategia española. Y digo yo, ¿ese Consejo podrá presentar otra estrategia? ¿O esa estrategia ya vendrá impuesta por los que están en el Consejo? No dice nada la ley. También dice que, como funciones de ese Consejo, coordinar las acciones de la Administración General del Estado. ¿Podrá hacer lo mismo con otras acciones de, por ejemplo, iniciativa privada? ¿O todas las acciones vendrán por parte de ese Consejo? La ley no dice nada, no concreta nada sobre esto. También habla de que tiene que realizar un informe de evaluación de la Administración del Estado, como no podía ser de otra manera, informar de las propuestas de mejora. ¿Quién va a sugerir esas propuestas de la mejora? ¿El Consejo que está puesto por alguien? ¿O va a haber propuestas independientes para todo esto? La ley no dice nada, no concreta con nada. Y por último dice, en el apartado E, analizar los programas o medidas de repercusión que sean presentados por los departamentos ministeriales. ¿Podrá alguien fuera de la administración pública proponer alguna mejora? La ley no dice nada. Y me temo que no. Es decir, que esto es un férreo control sobre todo lo que hay que hacer, pero sin contar en ningún momento precisamente con quien tiene el poder de el que invierte en el riesgo, en el capital y las ganas de crecer, que es la propia industria española. Es decir, insisto, me he leído 3 veces la ley, la industria española no participa en todo esto. Son comités, comisiones, gente que se pone por un Consejo de Ministros o por la propia Presidencia de Gobierno, que hay varios artículos que lo nombran, pero no participa la industria española. Es decir, es una ley para la industria española sin contar con la industria española. Prácticamente en ninguno de los 86, 83, dije, artículos, 81 artículos, no aparece ningún órgano representativo de la industria española. Tal como se cita en el mismo capítulo 3, artículo 9, párrafo 3, el Consejo Estatal de Política Industrial se adscribe al Ministerio de Industria y Turismo. Será presidido por el titular de dicho departamento. Entiendo que es el ministro de turno que esté en ese momento. Y estará formado por los representantes de los departamentos ministeriales que se definan reglamentariamente, que deberán tener rango de secretario de Estado o subsecretario o asimilado, es decir, impuestos por el Gobierno. La composición y el funcionamiento del Consejo se desarrollará reglamentariamente y tendrá en cuenta las entidades de derecho público vinculadas en el ámbito de esta norma. Nadie de la propia industria va a poder ser miembro de este Consejo. Y una vez más, la industria española es regulada por alguien que no es la industria española, ya que no aparecen ni aceptan una paridad, vamos a decir, Estado-industria. Aquí el 100% de ese Consejo será la propia administración pública, impuesta por este Gobierno y por los partidos que lo soportan, y que no atiende ni a razones empresariales ni a la de la propia industria española. En el artículo 14, capítulo 4, se vuelve a la carga con el control estatal sobre la industria
Y dice, leo textualmente, la composición y el funcionamiento del foro de alto nivel y de los grupos o comisiones de trabajo pueden crearse. Se regularán por orden de la persona titular del Ministerio de Industria y Turismo, es decir, el ministro. Dirá quién está aquí y quién no está aquí. En ese mismo título 1, artículo 16, dice medidas de impulso para la industria. Leo textualmente. Los programas de promoción y modernización se ejecutarán coordinadamente con las administraciones generales del Estado y las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. Es decir, el Estado y las... Esto ya no es tal como está la ley, esto es la aportación mía. Es decir, el Estado y las administraciones de turno, autonómicas, todos menos la propia industria, que no tiene ni voz ni voto en todo esto. En este mismo capítulo, en el artículo 16, vuelven a dar una prioridad absoluta a toda esta agenda de descarbonización sin sentido, economía circular, eficiencia energética, medidas de ahorro energético, cosas que me parecen todas ellas maravillosas, pero que esta ley no concreta absolutamente nada de cómo se tiene que hacer todo esto y quién tiene que imponer todo esto a la industria española. Pero ni siquiera escuchan a la propia industria en esta ley, porque, tal como se dijo aquí, a la industria española con esta ley ni está ni se le espera. No es nombrada en ninguno de los artículos. En el artículo 18, el asunto de las obligaciones de los beneficiarios de las ayudas, aquí sí que se acuerdan de la industria española. Y ponen de serie una serie que ya veremos si se pueden cumplir, porque es una serie de requisitos encadenatorios, que es justamente lo que no le gusta a la industria española. Y estamos viendo, no solamente en esta ley, sino en otras muchas leyes, yo que soy, aunque vivo aquí en Madrid, soy de Asturias, el rechazo de la propia industria a las ayudas. Esto antes no pasaba. Ahora son las propias industrias las que rechazan por las condiciones que le imponen las respectivas leyes, tanto nacionales, esta, como autonómicas, esta que les estoy contando con ejemplos de las mayores empresas que hay en Asturias, tanto de acero como lácteas, que han rechazado las ayudas públicas, porque sinceramente han dicho que son infumables el pliego de condiciones que tienen que cumplir y prefieren irse a la financiación privada, en banca o en fondos o en lo que sea, antes de acudir y poder cumplir que no lo pueden cumplir, que es absolutamente en contra de la visión empresarial que tienen. No son capaces de cumplir con los requisitos para poder tener las ayudas. Y eso es muy importante. Insisto que esto está pasando ahora y antes no pasaba, que las propias industrias rechacen las ayudas públicas. Luego, en el artículo 20, leo textualmente que son las medidas de apoyo a ecosistemas industriales. En el punto 2 dice que a través del SEPE y de nadie más se articularán las medidas adecuadas a los ecosistemas industriales en materia de prospección de mercado, formación, recualificación, planes de recolocación y servicios de empleo. Es decir, le imponen a la empresa y a la industria cómo se tiene que formar la gente que ellos tienen que contratar o que quieren que hacer con lo que hay que hacer todo esto. ¿Quién mejor que la propia industria para formar a su propia gente? Yo vengo de un sector energético, en este caso del oil and gas, de refinerías, donde este tipo de empresas, son macroempresas, las empresas que se dedican a refinar en España, donde la formación, no se pueden imaginar ustedes la cantidad de cursos y formación que tiene cualquier trabajador tiene que hacer antes de poner un pie dentro de una refinería en España. Cursos de todo, pero forman ellos porque ellos saben los requisitos que tiene que tener todo trabajador. Y cuando digo todo trabajador, es todo, desde el director general hasta un ayudante. Todos tenemos que pasar por esos cursos. Y hemos pasado. Y eso nos lo da la industria privada, no nos lo da el SEPE. El SEPE no puede imponer la formación que necesitan las empresas para que las empresas saben hacer.
Luego, por ejemplo, me llama también la atención en el artículo 30, leo literalmente, efectos de la declaración del proyecto industrial estratégico. Para el seguimiento del proyecto se creará una comisión permanente de apoyo, es decir, otra comisión. Bueno, ¿quién va a ser miembro de esa comisión? ¿Va a estar la industria representada en esa comisión? La ley no dice nada, absolutamente nada de todo esto. Bueno, también sigue que el proyecto industrial estratégico, según el régimen jurídico establecido en el artículo 15.2 de la Ley 40 del 2015, del 1 de octubre, en la que participarán los representantes de las diferentes administraciones públicas, no podía ser de otra manera, involucradas en la tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos y en la que podrán participar, en todo caso, las comunidades autónomas, bueno, más institución pública, cuyo territorio se desarrolle en el proyecto de inversión. Ostentará la presidencia de la Comisión la persona designada por la Presidencia del Gobierno, más organismos públicos, y la Secretaría de la Comisión la persona designada por el titular del Ministerio de Industria y Turismo, es decir, el ministro. Es decir, todos menos nadie, ningún representante de la industria española. Artículo 34. Reserva estratégica basada en las capacidades nacionales de producción industrial, RECAPI, y órgano de gobierno, donde, de no podía ser de otra manera, el CECOPIE, adscrito a la Secretaría de Estado de Industria, constituirá la autoridad nacional de enlace entre la Administración General del Estado y los operadores de la industria. Es decir, otro enlace que es un organismo público entre la Administración pública y el Estado público. Nadie de la industria. Es decir, otro control sobre otro control sobre otro control, que es lo que le gusta a la industria, que la controlen por arriba. Capítulo 4. Certificación para la autonomía estratégica. Artículo 35. Certificación de empresas. 1. Con el fin de reforzar la corresponsabilidad entre el Estado y los operadores de la industria para asegurar la disponibilidad y protección de recursos estratégicos esenciales para la seguridad nacional y el bienestar del ciudadano, se desarrollarán por el Organismo Nacional de Normalización, en ausencia de la norma técnica europea, normas técnicas que permitan certificar la capacidad de la producción y suministro de los recursos, bienes y tecnológicos objetivos de la RECAPI. Es decir, no saben lo que hay que certificar, se intuyen que hay que certificar algo y ya lo certificaremos nosotros con todos los organismos que hemos nombrado, por si algo se sale de madre. Pero la ley no dice nada de cuáles son esos organismos y qué es lo que se tiene que certificar y qué es lo que se va a certificar. No dice absolutamente nada. No concreta. En el capítulo 5, artículo 39.3, se dice que la composición... Esto les advierte. Creo que hay un error en todo esto y se lo voy a comentar. Y les recomendaría que lo siguieran a ver si estoy yo equivocado o no. Yo creo que hay un error, porque dice en el capítulo 5, artículo 39, párrafo 3, se dice que la composición de la mesa se regulará reglamentariamente de conformidad con lo previsto en el artículo anterior, al 39. El 39 en mi pueblo, el anterior al 39 en mi pueblo es el 38. Pero en este artículo 38 no dice nada de ninguna mesa y, de hecho, se titula, leo textualmente, artículo 38, Acuerdo de tramitación del proceso de reindustrialización. Pero no dice nada sobre la composición de la mesa. Les rogaría que lo revisaran y si entienden lo que yo he entendido. Es decir, no se puede referir al artículo anterior, que es el 38, porque no dice nada de esto. ¿Vale? Luego, un artículo muy interesante, que es en el capítulo 4, título 4, capítulo 1, artículo 40, talento. A mí me gustaría saber cuántos de todos esos cientos de miles de puestos de trabajo que cada vez que voy a una conferencia escucho por parte de la Administración Pública van a ser para ese talento de más, y permítame la expresión, de más de 50 tacos, que es un problema que tenemos aquí en la industria. Talento que se rifan las empresas extranjeras en los distintos proyectos internacionales en los que estamos, en especial de ingeniería, construcción, turismo y en el sector sanitario, como la profesión de la medicina y la enfermería, donde nuestros profesionales son altamente demandados
por su profesionalidad, conocimiento y capacidad de trabajo. Y permítame la expresión que me repatea ver cosas en el punto 2 como, leo textualmente, en especial se fomentarán las profesiones STEAM, que viene un acrónimo, se lo puedo decir ahora que no lo tengo aquí delante, disculpen, entre las personas jóvenes. Bien. Y la reducción de las brechas de género mediante la eliminación de las barreras estructurales, sociales y culturales. ¿Y la barrera de la edad? ¿Se la han olvidado? No dice nada. ¿Van a eliminar la barrera de la edad que sufre la industria española en este país? La ley no concreta nada. Vale. Más control estatal la de la industria. Artículo 42. Leo textualmente. Artículo 42. Bancos de pruebas regulatorios y de apoyo. Es decir, más regulación. Donde el apartado 2 dice: deberán estar amparados por una convocatoria que, en el ámbito de la Administración General del Estado, será realizada mediante Real Decreto del Consejo de Ministros. Más control del Estado. Es decir, que las pruebas ya las dirá el Consejo de Ministros las que hay que hacer. Aquí la industria española ni está ni se le espera. Vuelvo a repetirlo. No va a ser partícipe de esas pruebas de regulación ni en los ámbitos de regulación que tiene este artículo, que no dice nada, no concreta, sigue sin concretar. Y así hasta el artículo 82 de esta ley, que curiosamente regula el plazo máximo para resolver los procesos sancionadores, y yo me pregunto, ¿cómo esta ley, para qué se va a sancionar una empresa si esto es un cuento de hadas maravilloso que va a salir todo estupendamente? Según esta ley, va a salir todo perfectamente, pero eso sí, hay unos cuantos artículos sobre el tema de las sanciones y el tema de toda la regulación. Otra cosa que me llama la atención esta ley, o esta propuesta de ley, es que no se dan datos. De los 82 artículos, solamente hay datos en 3 de ellos, datos numéricos. ¿Vale? En el artículo 36, donde se habla de un porcentaje de producción y de unos números de reducción de empleo, y en los artículos 72 y 73, que no podía ser de otra manera, que son los de las sanciones, donde se da un dato de facturación y número de trabajadores, y en el artículo 77, que son las sanciones. Ahí sí que hay unas sanciones monetarias, y es en los únicos datos con números y con unidades que aparecen en los 82 artículos de esta propuesta de ley. Yo como industrial, a las industrias tenemos una máxima, es decir, lo que no se mide, lo que no se puede medir, no está bajo control. Y esta ley no mide nada. Entonces, esta ley, yo saco por conclusión que no puede tener el control de nada, porque no da un dato, no concreta. Dice 400.000 adjetivos calificativos de nuestra amplia lengua española, pero no concreta sobre ellos. Y por último, y permítanme que les haga una reflexión sobre todo esto. Toda esta industria española, todos estos proyectos, todo esto que se va a hacer, yo creo que se han olvidado de algo que es importante, básico y vital en todo esto, que es la energía que va a utilizar la industria española. ¿De dónde va a salir? ¿Cómo va a salir? Y esto independientemente del tipo de fuente de la propia energía, hidráulica, carbón, renovable, nuclear o bicicletas a pedales, me da igual. Y no es otra cosa que la propia red de esta energía. Esos cables de alta tensión que vemos y que no están preparados a fecha de hoy para toda la industrialización que necesitamos en este país. Como bien sabrán, los cables de alta tensión en España es Red Eléctrica Española. ¿Vale? Bueno, sin esa red eléctrica española, toda esta ley que ustedes proponen es aguas de borrajas y no hacen relación a nada, ningún punto energético en ninguno de los 82 artículos sobre cómo se va a regular, qué se va a hacer, qué vamos a cambiar o qué vamos a poner nuevo sobre temas energéticos, que es uno de los grandes hándicaps y costes
y quejas de la industria española, que es el precio y la burocracia en temas energéticos que tenemos aquí. Y esto no lo digo yo, lo dicen precisamente quienes saben de esto, que son los propios expertos que saben que son las propias empresas, que han producido de una manera satisfactoria la energía de nuestro país en estos últimos 50 años, por no decir algo más. No solo contentos con esto, sino con esta propuesta de ley quieren, uno, imponer una estrategia para la propia industria, pero no una estrategia propuesta por las propias industrias. Quieren imponer la estrategia que imponga este Gobierno y esta ley. Dos, si esto es poco, hay un capítulo segundo donde dice que hay un órgano consultivo y asesor. Ya veremos quién está dentro de ese órgano. La industria no es nombrada y ni es preguntada. Es decir, no va a haber nadie representando a la industria española en ninguno de los consejos asesores o temas consultivos que nombran los 81 artículos de esta ley. Es decir, yo lo que veo aquí es control sobre control sobre control, pero bueno, si controlase la industria española, pues bueno, pues algo bueno podría salir de aquí. Pero es que a la industria española no se le ha dado ni la más mínima oportunidad de poder participar en su propio futuro. Y eso es lo que veo yo con esta... Señor Fernando Ley, lo que usted quiera, pero solamente le va a quedar 8 minutos para la respuesta. Perfecto. Administréselo como quiera, ¿eh? Y nada, pues gracias por escucharme y acuérdense del error ese que les he comentado del artículo 30, coméntenlo a ver si ustedes lo ven distinto a lo que veo yo. Me llamó la atención. 38, ¿vale? Y ya me comentaron. Bueno, muchas gracias. Solamente lo he querido advertir. Sí, no, tenía controlado. De hecho, ya acabamos. El reloj así medio escondido. Bueno, pues vamos a pasar al turno a los grupos parlamentarios. Recuerden que tienen 3 minutos para formular sus preguntas y empezamos con un turno de 3 minutos con el portavoz del Grupo Sumar, el señor Manuel Lago, cuando quiera. Sí, yo voy a usar 30 segundos para agradecer al compareciente que haya compartido con esta comisión sus opiniones personales y su ideología. La opinión de la industria, esperamos conocerla después, cuando PIMEC y mañana, cuando la COE nos cuenten cuál es la opinión de las organizaciones que representan a la industria española sobre este proyecto de ley. Muchas gracias. También escuchar a la industria. Después, gracias, señor Manuel Lago. Ahora tiene el turno por un tiempo de